Mi suegra se metió en nuestra casa, en nuestra boda y hasta en el nacimiento de mi hija. Mi nombre es Valeria, tengo 32 años, y estoy casada desde hace 4 años con David, de 34. Desde la primera vez que nos vimos, Teresa me analizó de pies a cabeza. Me saludó con un abrazo frío y una sonrisa fingida que más bien parecía una advertencia. Esa misma noche, me sirvió el plato más pequeño en la mesa y me dijo con voz suave que a las mujeres como yo, con caderas anchas, no les convenía cenar muy tarde. David se rió. Yo sonreí incómoda. No quise armar escena. Pensé que era cosa de una suegra protectora. Qué ingenua fui. Cuando nos casamos, Teresa nos ofreció ayudarnos con la casa. Yo pensaba que sería un consejo aquí y allá, pero llegó un camión de mudanza con sus muebles, sus cuadros y sus cortinas de encaje. Cuando le dije que había elegido otro estilo, me miró como si fuera una niña caprichosa y aseguró que mi estilo era muy moderno y frío, que David necesitaba sentirse como en casa. Lo peor fue que David no dijo nada. Solo sonrió y comentó que eso era lo que conocía desde pequeño, que le hacía sentir cómodo. Poco a poco, me fui sintiendo como una invitada en mi propia casa. Y eso fue solo el principio. Teresa pidió una copia de las llaves de la casa, argumentando que era por seguridad, en caso de emergencias. David no vio nada malo en eso. Y al principio, yo tampoco. Pero con el tiempo, esas llaves se convirtieron en su pase libre a invadirnos cuando quisiera. Una vez, me encontró en bata y me comentó lo conveniente que era que su hijo no fuera exigente, porque ella a esa edad ya se levantaba arreglada. Otra vez, organizó una cena en nuestra casa sin consultarme, invitó a parte de la familia de David, cocinó ella misma y me puso a limpiar. Cuando le dije que no me parecía, dijo que ya que no sabía cocinar como se debe, al menos podía hacer algo útil. David solo me pidió que no armara lío. Pero lo más repugnante fue cuando empezó a traerle ropa a David. Camisas, calzoncillos, hasta pijamas. Decía que él siempre había sido quisquilloso con su ropa interior y que no quería que se sintiera incómodo. Yo estaba a punto de estallar, pero todavía intentaba guardar la compostura. Hasta que una noche, estando en cama con David viendo una serie, recibí un mensaje de un número desconocido. Yo lo crié, yo lo formé, y no voy a permitir que una aparecida como tú venga a destruir lo que tanto me costó. Al buscar la foto de WhatsApp, confirmé lo que ya sospechaba, Teresa. Esa fue la noche en que algo se rompió dentro de mí. Me levanté, fui al baño y me quedé mirándome al espejo durante minutos. ¿Quién era esa mujer que estaba permitiendo que la borraran poco a poco? No le conté a David. Todavía no. Pero su madre había dejado de ser una molestia para convertirse en una enemiga silenciosa, peligrosa, y experta en manipular. Hay momentos que una mujer nunca olvida. Y para mí, fue esa maldita cena de Navidad. David y yo ya estábamos comprometidos. Teníamos planes de boda, habíamos elegido fecha, lugar, todo. Teresa fingía estar feliz por nosotros, pero ya entonces empezaba a ver sus pequeñas intenciones ocultas. Y esa noche, lo confirmó todo. Era Nochebuena. Teresa nos había invitado a cenar en su casa. Yo, ingenua, llevé vino, postre y toda la buena intención del mundo. Quería mantener la paz. Pero apenas crucé la puerta, lo sentí. Ese ambiente extraño, forzado, como si alguien no encajara. Como si alguien sobrara. Y ahí estaba ella, Camila, la exnovia de David. Rubia, perfecta, vestida como si fuera a una gala. Sentada en el sofá, sonriendo como si nada. David se tensó al verla. Yo también. Y fue él quien susurró que no sabía que iba a venir. Obviamente no sabía. Nadie sabía. Solo Teresa. Ay, pero ¿por qué tanta sorpresa?, dijo Teresa con su sonrisa falsa. Camila es parte de la familia, ¿no? Tantos años compartidos. La mujer que fue novia de su hijo por casi 3 años. La misma con la que él había terminado porque ella lo engañó. Esa misma mujer estaba ahora cenando con nosotros, como si nada. Yo tragué saliva y sonreí. Me senté, me serví vino y observé. Camila no tardó en empezar con sus comentarios. Recordó viajes con David, anécdotas privadas, situaciones íntimas. Me miraba de reojo mientras hablaba, como si yo no estuviera allí. Teresa reía con cada anécdota. Incluso comentó lo linda que era esa pareja y lo diferente que era David ahora, más callado, más apagado. Pero lo peor vino después. Camila se acercó a David en la cocina, le tocó el brazo y le insinuó que, si las cosas no funcionaban conmigo, ella seguía allí. Lo escuché desde el pasillo. David no respondió. Solo se alejó. Lo vi con mis propios ojos. Esa noche, al volver a casa, estallé. Lloré. Le grité. Le pregunté por qué había permitido esa humillación. Y él me abrazó. Me juró que no sabía nada.
Me mostró su celular. Camila le había estado escribiendo. Mensajes sutiles, otros no tanto. Y en todos, él respondía con distancia. Nunca le dio entrada. Entonces entendí, él no era el problema. Era Teresa. Ella la invitó. Ella la alentó. Ella abrió esa puerta. Porque en su cabeza, Camila siempre fue la nuera ideal. Y yo solo era el estorbo que no supo desaparecer. También el día de mi boda fue una mezcla de felicidad y tensión. Aunque me casé con el hombre que amo, también entendí que, aunque él me había elegido a mí, su madre nunca dejaría de intentarlo. Quise mantener a Teresa al margen de toda la organización. No la incluí en nada, ni en las flores, ni en el vestido, ni en la música. David lo entendió. Me dijo que era mi día, que debía ser como yo siempre lo había soñado. Pero Teresa no estaba dispuesta a quedar como una simple invitada. Desde que recibió la invitación, empezó con comentarios pasivo-agresivos sobre el menú, el peinado, el vestido. Y durante la ceremonia, apareció con un vestido blanco perla, largo, con encaje. No era blanco puro, pero lo suficientemente claro para que todos voltearan a mirarla con sorpresa y desaprobación. Durante los votos, mientras David hablaba con la voz temblorosa, emocionado, Teresa sollozaba fuerte, con exageración. Sus gemidos no eran de emoción. Eran de dramatismo. Lo peor vino durante la recepción. Sin que nadie lo supiera, Teresa se levantó con una copa de vino y caminó hacia el micrófono. Nadie le había pedido un discurso. Y aún así, lo dio. David, mi amor. Qué difícil ha sido para mí este proceso. Verte casarte con alguien tan diferente. Pero también entiendo que los hombres a veces se dejan llevar por el corazón. Hubo un silencio incómodo. No siempre estamos de acuerdo en lo que consideras una familia. Pero como madre, estoy obligada a aceptar lo que eliges, aunque no lo entienda del todo. Los invitados se miraban entre ellos. Yo tenía la copa tan apretada que pensé que la rompería. David se levantó y la interrumpió, agradeciéndole y pidiéndole que se sentara. Ella bajó el micrófono con una sonrisa falsa y me miró directo a los ojos. Ese fue su regalo de bodas, una humillación pública, elegante, disfrazada de discurso. Esa noche, David me aseguró que no sabía nada del discurso, que estaba molesto, y que hablaría con ella. Teresa, como era de esperarse, se hizo la víctima. Llamó llorando, diciendo que se sentía excluida y que solo quería decir algo especial. David le pidió que se disculpara. Y ella lo hizo. Con una llamada breve, seca. Lamento si te sentiste incómoda. No era mi intención. Eso fue todo. Desde entonces, la relación entre nosotras se volvió más tensa, más silenciosa. Pero ella seguía viniendo. Seguía opinando. Actualización 2. Cuando nos mudamos, pensé que al fin íbamos a empezar nuestra vida de pareja. Solo él y yo, en la casa de nuestros sueños, sencilla, pero con todo lo necesario para llenarla de nuevos recuerdos. Me sentía ilusionada, lista para comenzar una etapa donde por fin podía construir algo propio. Puse todo de mí en cada elección, desde el color de las paredes hasta el tipo de vajilla. Quería que nuestro hogar reflejara lo que éramos. Pero muy pronto, todo comenzó a desdibujarse. La primera vez que su madre apareció con bolsas y cajas, no me preocupé. Pensé que solo traía un regalo, una de esas cosas simbólicas que las madres hacen. Pero luego volvió. Y volvió otra vez. Y cada visita venía acompañada de algo nuevo que hacía falta. Un espejo antiguo, unas cortinas demasiado pesadas, cojines con bordados florales, figuras religiosas que nunca habíamos mencionado tener. En menos de un mes, nuestro hogar ya no se sentía mío. Era como si me estuvieran desmantelando en silencio, pieza por pieza. Mis elecciones desaparecían. Mis decisiones eran ignoradas. Y David. Él simplemente lo permitía. A veces incluso parecía cómodo con todo, como si ese ambiente le resultara más familiar que el que yo intentaba crear. No era solo la decoración. Era la forma en la que ella se movía por la casa, con esa confianza de quien se siente dueña. Abría los armarios, reorganizaba la cocina, criticaba lo que comprábamos. Ya que ella tenía su propia llave, ella la usaba a su antojo. Recuerdo una tarde en la que llegué del trabajo, cansada, y me encontré con el sofá cambiado de lugar, mis plantas reubicadas, y una alfombra distinta en la entrada. No preguntó si me gustaba. Ya estaba todo hecho. Era como si poco a poco me fueran empujando hacia un rincón invisible de mi propia casa. Como si solo me estuvieran tolerando allí. Intenté hablar con David. No una vez, varias veces. Traté de explicarle cómo me sentía, cómo cada cambio sin consultarme me hacía sentir menos parte de nuestra vida. Pero sus respuestas eran evasivas. Siempre había una excusa, una justificación.
Decía que no lo veía tan grave, que su madre solo quería ayudar, que estaba sola y necesitaba sentirse útil. Y yo. Yo me empezaba a sentir sola también, pero por razones muy distintas. Dormía con él, pero me sentía lejos. Teníamos una casa, pero no era un hogar. Había amor, sí. Pero también un peso constante, invisible, que me seguía por todas las habitaciones. En algún momento me di cuenta de que no estaba en una relación de dos. Desde el primer día, había sido una relación de tres. Y la tercera persona no tenía intención de irse a ningún lado. Actualización 3. Esta actualización es porque leí los comentarios. Y sí. Estoy de acuerdo. Cuando llegue David del trabajo, voy a hablar con él. Así que actualizaré después de hablar con David. Actualización 4. Prometí volver con una actualización. Y aquí está. David no era un mal hombre. Pero había crecido en una burbuja donde su madre era la única autoridad emocional. Y romper esa burbuja no sería fácil. Lo sabía. Esa noche, me senté en la sala. No esperé el momento perfecto, ni lo adorné con indirectas. Solo le dije que necesitábamos hablar. Que esta vez no iba a dejarlo pasar. Le hablé de todo. Sin filtro. Sin miedo a herir. Le dije que me sentía invisible en mi propia casa. Que su madre no solo cruzaba límites, sino que los pisoteaba con orgullo. Le conté cómo cada cambio, cada palabra, cada gesto suyo me hacía sentir menos. Menos esposa. Menos mujer. Menos persona. Le hablé de la Navidad con Camila, del discurso en nuestra boda, de los objetos que aparecían sin mi consentimiento, de las veces que entró a la casa como si fuera suya, de los comentarios sobre mi cuerpo, mi ropa, mi cocina, mi silencio. Le hablé del mensaje que me envió, de cómo me hacía sentir vigilada, atacada, reemplazada. David me escuchó. En silencio. A ratos bajaba la mirada, a ratos me buscaba con los ojos. Lo vi luchar internamente entre la culpa y la costumbre. Porque él también, poco a poco, se había acostumbrado a que su madre decidiera por él. Yo no lloré. No grité. Solo hablé. Como quien ya no quiere convencer, sino advertir. Y al final, solo dije una cosa. Esto no es una amenaza. Es una verdad. Yo no puedo seguir viviendo así. No me respondió de inmediato. Me pidió tiempo. Dijo que necesitaba procesarlo. Que no se había dado cuenta del daño real que todo esto me había hecho. Que él lo veía como cosas de familia, pero que ahora entendía que eran cosas que me estaban rompiendo por dentro. Me fui a dormir sola esa noche. No por enojo, sino porque necesitaba espacio. Porque necesitaba sentir, aunque fuera por unas horas, que ese espacio era mío. David prometió que hablaría con su madre. Que pondría límites. Que intentaría reparar lo que se había roto. No sé si creerle aún. Pero voy a esperar. No tengo todas las respuestas todavía. Pero tengo una decisión. No volveré a desaparecer en silencio. Actualización 5. Después de la conversación con David, pasaron 3 días en silencio. Días largos, tensos, llenos de pensamientos que me robaban el sueño. No sabía si él había hablado ya con Teresa, ni cómo había reaccionado ella. Hasta que finalmente, el cuarto día, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Teresa. Valeria, me dijo David que estás muy sensible últimamente. No fue mi intención hacerte sentir mal. Lamento si algo de lo que hice fue mal interpretado. Yo solo quiero lo mejor para mi hijo, y tú formas parte de eso ahora. Espero que puedas entender que una madre nunca deja de proteger lo suyo. Lo leí 3 veces. No porque fuera confuso, sino porque me costaba creer lo que estaba leyendo. Eso no era una disculpa. Era un ataque disfrazado de cortesía. Un recordatorio de que, para ella, yo seguía siendo la intrusa. La que malinterpretaba todo. La que debía adaptarse. No respondí. No lo merecía. Más tarde, David me confirmó que había hablado con ella. Que le había pedido que pusiera límites, que dejara de entrar sin avisar, que respetara nuestras decisiones. Que había sido difícil, pero que lo había hecho. Y que esperaba que ella cambiara de actitud. Yo asentí. No quise pinchar esa burbuja de esperanza que él necesitaba. Pero por dentro, sentí lo mismo de siempre, desconfianza. Teresa no cambiaría. No sin una razón de peso. No sin perder algo que realmente le importara. Y fue entonces, justo esa semana, cuando descubrí algo que me cambió por completo. Estaba embarazada. Lo supe con certeza una mañana cualquiera, después de unos días extraños, cansancio, náuseas, un retraso que ya no podía ignorar. Fui sola a la farmacia. Sola hice la prueba. Y sola me senté en el baño a mirar las 2 líneas rosadas que aparecieron sin dudar. Lloré. No de tristeza. No de miedo. Lloré por todo. Por lo que había aguantado. Por lo que venía.
por lo que ahora estaba obligada a proteger, incluso más que a mí misma. Este bebé. No pedía una familia perfecta, pero sí una madre fuerte. Y un hogar donde pudiera crecer libre de venenos disfrazados de amor. Esa noche, se lo conté a David. Su reacción fue inmediata. Lágrimas, emoción, mil planes en su cabeza. Me abrazó con una fuerza nueva, con una ternura que casi me hace olvidar todo. Casi. Esta vez no pensaba permitir que arruinara lo que venía. Actualización 6. Han pasado 5 meses desde la última vez que escribí. Podría decir que las cosas mejoraron, que todo fue paz y armonía, pero estaría mintiendo. Lo que sí puedo decir es que aprendí a respirar más profundo. Y a ver a Teresa con otros ojos. Ya no como una sombra que me persigue, sino como una amenaza que debo mantener lejos. Hace 2 semanas, David y yo decidimos compartir la gran noticia. Estamos esperando un bebé. Lo dijimos en una pequeña reunión en casa, con familia cercana. Mi mamá vino desde la ciudad, junto con mis tías y un par de primas. También vinieron algunos primos de David, sus tíos por parte de padre, amigos de toda la vida. Queríamos algo íntimo, pero lleno de cariño. Y así fue. Hasta que llegó Teresa. Desde que cruzó la puerta, su presencia cambió el ambiente. Su sonrisa falsa, su manera exagerada de tocarse el pecho cuando escuchó las palabras «vamos a tener un bebé». Todo parecía sacado de una mala novela. Pero nadie estaba preparado para lo que haría después. Durante el brindis, cuando todos estaban emocionados, ella interrumpió el silencio con una frase que heló el aire. Solo espero que este bebé no aleje a mi hijo más de lo que ya lo han hecho otras personas. Un murmullo recorrió la sala. Nadie sabía cómo reaccionar. Mi madre, con toda su elegancia, se acercó a mí y me tomó de la mano. Mis primas me abrazaron. David apretó los labios y desvió la mirada. Teresa se levantó antes de terminar el postre y se marchó sin despedirse. Pensé que eso sería todo. Un momento incómodo más para el archivo mental. Pero no. Unos días después, apareció en la casa. Sin avisar. Como en los viejos tiempos. Yo estaba sola. David estaba en el trabajo. Entró con paso decidido, con lágrimas ya preparadas, y empezó a gritar. Que yo lo había manipulado, que el bebé era mi estrategia para alejarlo, que ella sabía que esto pasaría desde el primer día que me conoció. Me llamó egoísta, mentirosa, falsa. Me dijo que David estaba cambiando y que yo estaba detrás de todo. Pero esta vez no me callé. Le pedí que se fuera. Con calma, pero con firmeza. Le recordé que esa era mi casa. Que no tenía derecho. Que ese bebé merecía un entorno sano, sin toxicidad, sin chantajes emocionales. Me temblaban las manos, pero no la voz. Y entonces, David llegó. La encontró en pleno monólogo victimista, en el salón, llorando como si alguien la hubiera agredido. Y ahí, frente a los dos, él habló. Le dijo que era suficiente. Que se acabaron las visitas sin aviso, los comentarios hirientes, las comparaciones. Que este era nuestro hogar, nuestra familia, y que ella tendría que ganarse un lugar saludable en ella. Si es que lo quería. Le dijo que ya no era un niño. Que ahora era padre. Y que su prioridad, su única prioridad, era protegernos. Teresa se quedó muda. Por primera vez en años, no tuvo palabras, solo lágrimas. Lágrimas reales o no, ya no importaba. Desde ese día no la hemos vuelto a ver. No sé si se tomó en serio las palabras de su hijo, o si está preparando el próximo acto de su eterna telenovela. Pero esta vez, estoy lista. Por mí, por David y por este pequeño ser que crece dentro de mí. Porque ser madre no solo es amar, también es proteger. Y yo ya no pienso ceder. Me casé con mi esposo. Y con su madre entrometida. Actualización 7. Nuestro bebé nació hace 2 semanas. Una niña. Sana, hermosa. Con los ojos de David y mi boca. Le pusimos el nombre que habíamos soñado juntos desde hace años. El día que la tuve en brazos por primera vez, supe que todo el dolor, toda la angustia, todo el drama, había valido la pena. Pero claro, Teresa no iba a quedarse en silencio. Desde que anunciamos que ya estábamos en el hospital, no paró de llamar. No a mí. A David. Mensajes, llamadas perdidas, notas de voz. Primero llorando, luego reclamando, luego exigiendo. Que cómo era posible que no la hubiéramos invitado a esperar en la sala de espera. Que ese era su nieta, que tenía derecho a estar presente. Que era cruel de nuestra parte dejarla afuera de ese momento tan importante. David no respondió. No quería arruinar el nacimiento. Solo se enfocó en mí, en nuestra hija, en el momento más sagrado que habíamos compartido. Pero la calma duró poco. El segundo día, mientras yo intentaba dormir con la bebé en brazos, una enfermera vino a avisar que había una señora muy insistente en la entrada del hospital.
que decía ser la madre del papá y que tenía que ver a la bebé porque algo no le cuadraba. Mi sangre se congeló. David bajó. Y fue ahí donde pasó todo. Teresa no solo había llegado sin avisar, había traído consigo una historia absurda, una sospecha envenenada. Le dijo a David que tenía dudas. Que le confirmaron que yo estuve saliendo con alguien más, que quizás él no debería firmar nada hasta estar completamente seguro y sugirió hacer una prueba de paternidad. David la miró. Frío. Implacable. Le dijo que estaba cruzando una línea peligrosa, que insinuar algo así no solo era ofensivo, sino imperdonable, que no era una madre preocupada, era una mujer tóxica, celosa y fuera de control, y que si volvía a insinuar que esa bebé no era suya, no volvería a verlos nunca más. Teresa intentó llorar, manipular, decir que estaba confundida, que era la emoción, que el estrés. Pero esta vez, David no se dejó tocar. No bajó la mirada. No suavizó su tono. Le dijo que no podía seguir invadiendo nuestras vidas, que su papel como abuela sería bienvenido solo si sabía ocupar su lugar, con respeto, con límites. Y que si no, estaría fuera. Para siempre. La dejó allí, en la recepción del hospital, rodeada de miradas incómodas. David regresó a la habitación. Solo se acercó, me dio un beso y acarició la manita de nuestra hija. Después de unos días, él me contó lo que pasó. Y desde ese día, no hemos sabido nada de Teresa. No sé si planea volver a aparecer. No sé si esta fue su última jugada. Pero esta vez, lo dijo David. Y lo dijo con toda la fuerza de alguien que, por fin, se puso de pie por su familia. Y eso cambia todo.